La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G86 5G. Hello, Moto. La agenda política de la semana pasada estuvo dominado básicamente por dos asuntos. Primero, por el señor Álvaro Danza, el presidente de ACE, que se descubrió por parte de una investigación del programa Si Nos Va de Radio Carve, que mantenía a la misma vez, no en el mismo día, en el mismo momento, a la misma hora, varias actividades en paralelo, además de presidir el directorio de ACE, como por ejemplo marcaba horario ingresando a la Universidad de la República y a la vez estaba en una inauguración por parte de ACE. Ese es uno de los temas que queremos conversar esta mañana, porque la oposición, en una conferencia de prensa tal vez no tan frecuente, pidió que el gobierno destituya al presidente de ACE de su cargo. Pero ese mismo día, horas después de esa conferencia de prensa, el Poder Ejecutivo anunció que iba a abrir un juicio contra la empresa Cardama y contra la garantía de Eurocommerce, la garantía que constituyó para el cumplimiento del contrato para la construcción de 2 patrulleras. Hace minutos nada más hablamos con el abogado de la empresa aquí en Montevideo, que lo que está pidiendo es una reunión con el Poder Ejecutivo para poder justamente llegar a un acuerdo, constituir una nueva garantía y terminar por cumplir el contrato. En caso de que ese contrato no se cumpla, allí justamente habría otras derivaciones también de orden legal. Vamos a conversar de estos dos temas en la mañana con el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo. Francisco Morales, Otra Mañana. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Es un gusto recibirte. Estaba el micrófono abierto, por la cual te voy a responder la pregunta. Es Alejandro Sierra Cobarrer, el abogado de Cardama aquí en Montevideo. Bueno, ya una primera pregunta para ir rompiendo el hielo, digamos. Estás desde febrero en el Parlamento, desde el 15 que asumió la nueva legislatura. Después de haber pasado a la política, haber tenido cargos de responsabilidad en la pasada gestión, ¿esta tarea legislativa cómo te lleva? Bueno, antes que nada, de nuevo, gracias por la invitación. Fue un pasaje extraño, porque yo debuté en política con un cargo ejecutivo, que tiene sus particularidades. Entre otras, sobre todo siendo el jerarca de la unidad en la que estaba, que es en realidad una empresa pública, claro, que se llama SECAN, que son los medios públicos, donde hay 500 trabajadores, funcionarios públicos contratados, en fin, radios, canales de televisión, portales digitales, plataformas digitales, que dicho sea de paso que éramos nosotros, a un cargo ejecutivo asumido el 15 de febrero, que después que pasó la ceremonia el 16, todavía había poco por hacer. Claro. Entonces al principio me llamaba la atención, porque no venían problemas. Transcurría lentamente el tiempo, yo estaba en las comisiones, pero bueno, finalmente se puso a trabajar el Parlamento y tiene los problemas que tiene el país. Claro. Y lo que pasa es que en tu caso se da la particularidad de que sos el único diputado de un solo lema. Exacto. Entonces tenés que estar en muchas comisiones a la vez, ¿no? Estoy en 3. En realidad en una está Verónica Lema, que es mi suplente, que va a la de Población y Desarrollo. Yo estoy en la de Seguridad y en la de Hacienda. En la de Seguridad pedimos para estar, y gracias a que el Partido Nacional nos dio un lugar podemos estar, porque es un tema clave, como comprenderás tú y la audiencia. Y en la Comisión de Hacienda, donde tradicionalmente estaba el diputado Iván Posadas, que es una comisión fundamental también, lo cual nos ha permitido seguir de cerca toda la discusión presupuestal. Pero me está resultando una experiencia sumamente desafiante e interesante. El rol legislativo y el rol de contralor que naturalmente tienen los parlamentos. Cuando decimos de contralor, decimos específicamente de contralor de lo que hace el Ejecutivo, claro, pero en general de que se cumpla la Constitución, las leyes, de que la gente sea respetada en sus derechos en general y en sus derechos fundamentales, sin lugar a duda, ¿no? De que el ordenamiento jurídico, democrático, esté funcionando como se debe. Uh-huh. El presupuesto, ¿cómo te resultó? Y te lo pregunto porque lo viste como periodista durante mucho tiempo, lo viste también como delegado del Ejecutivo, teniendo que ir a buscar allí los recursos, y ahora siendo parte del Parlamento, aquel que configura justamente de alguna manera el mensaje presupuestal. ¿Cómo estuvo esta vuelta del presupuesto? Yo noto que es un presupuesto que no nos conduce a ningún lado en especial, que además traiciona el compromiso asumido por el ahora presidente de la República, siendo candidato, de que no iba a crear nuevos impuestos, que no iba a aumentar los impuestos, y que además
tuvo y tiene algunos artículos que comprometen derechos fundamentales, el derecho a la privacidad, por ejemplo, el intento de pasarse por alto el control de la justicia sobre el acceso a los datos que hay en las cuentas bancarias de las personas, la posibilidad de acceder a toda la información que tenga el Ministerio del Interior sobre ti en el caso de que haya una investigación por un accidente laboral, por ejemplo. Son hechos graves que nosotros intentamos no dejar pasar, pero que lamentablemente el gobierno, es decir, el Frente Amplio y Cabildo Abierto, permitieron que se crearan nuevos impuestos, que se avanzara sobre la privacidad de las personas y que claramente no presenta soluciones para los grandes temas del país. Y esto no es porque lo diga la oposición, es porque lo dicen los propios sindicatos de los sectores vinculados a la educación, por ejemplo. No resuelve el tema de la educación, no solo no resuelve, sino que no cumple con el compromiso asumido en la campaña electoral, y podríamos así seguir hablando. En términos económicos, además, el equipo económico quiere convencernos de que el país va a crecer al 2,4% de promedio anual, lo cual no parece razonable, pero en caso de que no crezca, nos adelanta que va a ir por la vía de aumentar el endeudamiento, de llevarlo a un nivel mayor sobre el PBI del que tiene. Entonces, en la mejor hipótesis, lo que vamos a tener dentro de 5 años es un país más endeudado para pagar un gasto público incremental. Es decir, vamos a terminar el quinquenio con un gasto público como porcentaje del PBI superior al que dejó el gobierno anterior. No es un panorama muy alentador. Lo mencionaste ayer al pasar, Gerardo, que es el hecho de que Cabildo Abierto acompañó al Frente Amplio en la creación de algunos impuestos, en la creación de todos los impuestos que contiene el presupuesto. Creo que lo acompañó cerca del 95% de los artículos, ¿sí? Finalmente no lo acompañó en el tema del secreto bancario, fue por eso que no salió, digamos. ¿Cómo ves el vínculo que hay hoy entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto, teniendo en cuenta que ya desde un primer momento, recuerdo en una entrevista con el diario El País, Perrone hablaba así de la cercanía que había con Nors y tal, y que finalmente Cabildo Abierto le está sirviendo en muchos casos como auxilio al Frente Amplio para alcanzar sus mayorías? Bueno, son relaciones íntimas, ¿no? Íntimas. Cabildo Abierto es hoy en día, en términos generales, y en la mayor parte de los asuntos particulares, la mayoría que el Frente Amplio necesita en diputados, en el Senado ya la tiene, esa es la realidad. ¿Y cómo Hay ves que eso? distinguir a Cabildo Abierto como organización política con 2 diputados de los cabildantes, porque las personas que votaron a Cabildo Abierto en las 2 elecciones son tan coalicionistas como los otros 3 partidos que estamos en la coalición, de eso no tenga la menor duda. Nos lo hacen saber todo el tiempo, ya ha habido importantísimos dirigentes que se han apartado por todas estas razones, pero eso, en todo caso, deberías hablarlo con... Pero entonces, ¿a qué responde que Cabildo Abierto apoya el Frente Amplio cuando los cabildantes están en contra de que se apoye el Frente Amplio? Eso tendrías que preguntárselo a los dirigentes de Cabildo, ¿no? Yo podría hacer conjeturas, pero prefiero no hacerlas. Pero entonces hoy a Cabildo Abierto finalmente lo ves apartado de la coalición republicana. Es que no está en la coalición republicana. Esto dicho por el propio Manini Ríos, no estamos en ninguna coalición. Eso es una etapa superada, ¿no? Por eso hay una convocatoria de la mesa ejecutiva del Partido Independiente a los otros 2 partidos de la coalición a mejorar, a profundizar los ámbitos de coordinación. De hecho, hace poco más de 2 o 3 semanas, se formó en el Parlamento un espacio de coordinación que volvió a sesionar con motivo del tema del presidente de ACE que tú señalabas. Esa conferencia de prensa es el resultado de la segunda reunión de coordinación parlamentaria de los 3 partidos de la coalición republicana, y esto tiene que seguir perfeccionándose, aumentando, extendiendo esa coordinación a otros ámbitos, ¿no? ¿Y a Cabildo Abierto no se lo va a invitar a esa instancia? Pero
Si vos tenés un amigo que te dice, yo no voy a ir a tu cumpleaños, me voy, no soy más amigo tuyo, vos lo vas a llamar de vuelta. Una cosa es que me diga que no va a ir, otra cosa es que me diga, no soy más amigo tuyo. Bueno, si no es más amigo mío, no lo invito. Bueno, es lo que dijo Cabildo. Si me dice, no formo parte o se fue del grupo, en fin, de lo que sea, del plantel, de fútbol, o de lo que sea. No, mirá, no quiero, me voy. Bueno, suerte, ¿qué vamos a hacer? Okay. No corresponde la invitación. Pero no porque haya nada en particular, porque un grupo que se aparta, que está en todo su derecho de hacerlo, no corresponde que se lo invite. Tú mencionabas recién esa instancia de coordinación que se creó en el Parlamento entre los partidos que hoy integran la coalición republicana. Esa reunión se dio horas previas de que se votase en general el presupuesto y finalmente allí, obviamente, nuevamente votaron descoordinadamente, digamos. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuán difícil es lograr esa unanimidad? Bueno, nos habíamos reunido un par de días antes, algo un poquito más. Yo lo dije en las redes sociales, a mí me pareció que fue un error de la coalición, fue un error. Porque tú anunciás que estás coordinando a nivel parlamentario, viene toda la prensa, se entera la ciudadanía, la coalición republicana, después de entregar el gobierno, que fue en marzo, en septiembre empieza a reunirse para coordinar a nivel parlamentario. Y pocos días después, unos votan en un sentido y otros votan en otro. No es una buena señal, no lo es. Eso lo dije, lo mantengo y hablé incluso con algunos integrantes de la coordinación. Pasó lo que pasó. Quizás hubiera sido preferible votar el presupuesto y luego anunciar y formalizar la coordinación, porque ya se sabía que había algunos partidos o algún partido que había tomado una posición, pero no se hizo. Ahora, la vida sigue, pasó lo del presupuesto y ahora estamos coordinando en el caso del presidente ACE, que es un caso gravísimo, ¿no? Ahora vamos a pasar a eso, pero ¿qué es lo que falta entonces para que esa coordinación entre los partidos de la coalición republicana se exprese coordinadamente en el voto? Bueno, en el voto en 2029... No, por ejemplo, en el Parlamento. Obviamente tener la vocación de trabajar de manera coordinada, eso no es sencillo. Hay dos partidos que son históricos y que son dos grandes partidos que tienen su propia identidad, que tienen sus propias internas, como todo partido grande. Eso hay que poder compatibilizarlo. Lo que todos nos imaginamos que en el 2029 de alguna forma vamos a estar juntos. Se verá si es en un lema común o no, eso todavía no está decidido y obviamente también amerita reflexiones por parte de todos. Pero hay una vocación claramente expresada, naturalmente expresada entre los legisladores del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, y formalizada en esa reunión a la que hacía referencia, o en esas dos reuniones que ya hemos tenido. Hay una vocación de coalición en la gente y por lo tanto tengo claro que los dirigentes políticos no debemos estar ajenos a eso y no lo estamos. Pero también hay realidades, hay internas, hay rivalidades, incluso a nivel territorial, que complejizan. Pero bueno, las cosas son complejas porque son interesantes y valiosas. Este fin de semana el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, volvió a plantear que la coalición instale una mesa de coordinación partidaria, ya no parlamentaria, sino partidaria entre los partidos, justamente para, de alguna manera, coordinar aún mejor el trabajo también parlamentario. ¿Ese es un segundo estadio, digamos, de ese grado de coordinación que debe haber dentro de la coalición? Eso lo resolvimos en la Mesa Ejecutiva Nacional del Partido Independiente y sí, creemos que eso tiene que ocurrir porque nos pasa a los parlamentarios, particularmente a los diputados, porque en el Senado hay dirigentes en los partidos históricos, nosotros no tenemos senador, de mayor nivel, pero hay decisiones que exceden las competencias políticas que tenemos los legisladores, decisiones de tipo estratégico que hay que tomar. Eso lo tiene que hacer una coordinación al más alto nivel de los tres partidos. Eso también incluye que en algún momento se dé el debate sobre la creación de un lema común. Sí, pero quizás no sea ahora el momento, ¿no? Ya se ha hablado del tema, incluso públicamente, hay miradas diferentes, hay intereses que no son fáciles de hacer converger. Esa es una tarea de los líderes políticos.
y veremos qué pasa en el 2029. Lo que no puede pasar en el 2029, digo bien, ¿no? Lo que no puede pasar en el 2029 es lo que pasó en el 2024. Que ganemos en octubre y perdamos en noviembre. O que en octubre perdamos la posibilidad de tener mayoría en las dos cámaras por el mecanismo, por la ingeniería electoral, y además después perdamos la presidencia en noviembre, en buena parte porque la gente visibilizó que no teníamos mayoría en el Senado. ¿Y cómo impedir que eso pase entonces? Bueno, una posibilidad es ir con un lema común que nosotros auspiciamos, pero entendemos que no es sencillo para los otros dos partidos resolverlo, o en todo caso resolverlo cuando todavía falta mucha agua a correr bajo los puentes, porque estamos en el 2025. Claro, pero después los plazos Uruguay, para el 29 bueno, se van también acostando y siempre tienen un componente más político también, de acuerdo, ¿no? pero, más electoral también. Pero fíjate que todavía no pasó un año desde las últimas elecciones de noviembre, incluso de octubre, y a los 10 minutos ya estábamos hablando de quién iban a ser los candidatos en el 29. Esa mezcla de ansiedad con temor a la incertidumbre tan propio de los uruguayos no nos hace bien. Vamos a seguir trabajando, vamos a coordinar, vamos a hacer todo el esfuerzo que haya que hacer, porque entendemos que la coalición republicana fue una gran herramienta para ganar las elecciones del 19, una gran herramienta para gobernar el país durante 5 años, incluso en las durísimas condiciones que tuvimos que sortear, liderados por el presidente Lacalle Pou, en la pandemia y en la sequía, y entregar un país creciendo con más trabajo, más salario, menos informalidad, en fin. Vale la pena seguir trabajando para afianzar la coalición republicana porque es la única alternativa que tiene el país al Frente Amplio. ¿Y por qué perdió la elección entonces? Bueno, no sé muy bien por qué la perdió, pero algo ocurrió entre octubre y noviembre que hizo que se perdieran 150.000 votos. Eso es clarísimo. ¿Y qué fue? Bueno, ¿O qué crees que fue? Bueno, una explicación te la di, que fue que por la propia ingeniería electoral resulta que el que tuvo mayoría claramente en el voto popular no se expresó de esa manera en las bancas en el Parlamento. Luego vino una campaña de fórmula contra fórmula y la mayoría creyó que la fórmula integrada por Yamandú Orsi y por Carolina Cose, hubo gente que prefirió esa fórmula a la fórmula de la coalición republicana. Eso es lo que pasó en ese mes y ahí debe estar en parte la explicación, lo cual es legítimo. Pero bueno, yo pensaba algo distinto, voté a la otra fórmula, pero perdimos, hubo un corrimiento de votos muy claro, pero estos son datos objetivos entre octubre y noviembre. El oyente del 963 dice que no pretendan de Cabildo lo que le negó la calle Pou en su gobierno, dice Hugo de Paso de los Toros. No sé ¿Qué lectura haces? No sé qué le negó, pero eso en todo caso se refiere a algo... Cabildo Abierto menciona que habitualmente recibía un trato de sus socios distante, como con desdén o que no podía cumplir los planteos que Cabildo Abierto tenía como lineamientos, digamos. Bueno, quizás en el Frente Amplio encuentre un respaldo mayor, una afinidad ideológica mayor que en la coalición republicana. Eso no debería llamarnos la atención, porque cuando se funda Cabildo Abierto, yo esto lo repito una y otra vez, porque no será por ingenuos que nos tomen o que sucedan las cosas. Cuando surge Cabildo Abierto, hubo un solo sector político del país que dijo que tenía afinidad ideológica, y ese sector es la 609. El actual presidente Yamandú Orsi, la entonces senadora, si no me equivoco, Lucía Topolansky, e indirectamente José Mujica, dijeron claramente que tenían afinidad ideológica por algo que ellos interpretan que es algo así como una suerte de nacionalismo popular. No debe llamarnos la atención porque hay una antiquísima relación que viene de la época del MLN con un sector del ejército conocido como los tenientes de Artigas. Me tengo que remontar incluso a antes de la dictadura, a antes del golpe de Estado. De algún modo eso ha influido y sigue influyendo. Pienso yo, voy a lo que dice el oyente, quizás ese sector
porque no es todo Cabildo. Ese sector de Cabildo sienta más afinidad con el MLN, con la 609, no lo sabemos. Pasemos a otro tema, otro que planteábamos como los ejes del reportaje, que tiene que ver con la situación de Álvaro Danza, presidente de ACE, quien además de ejercer como titular del prestador público, tiene otros cargos en el Estado y otros ingresos por el sector privado. Lo que se descubrió, se sumó como última perla en este collar, es que el señor Danza, a la vez que estaba en una inauguración en ACE, estaba habiendo marcado tarjeta como de ingreso en una actividad de la facultad de la Universidad de la República. La coalición republicana, a través de esa conferencia de prensa, le pide la renuncia al señor Danza. ¿Por qué? A ver, la situación de Danza es insostenible desde el punto de vista constitucional y legal desde el día 1. Porque la Constitución, la ley, las normas que hay en el ámbito internacional, la Convención Interamericana contra la Corrupción, todas las políticas y las recomendaciones que existen en materia de transparencia y ética pública prohíben o sugieren que se prohíba, como hace la legislación uruguaya, la pertenencia al mismo tiempo a una jerarquía institucional del Estado con empresarios privados del mismo sector. El artículo 200 de la Constitución lo dice de una manera clarísima. No admite dos lecturas. El que lee la Constitución y la ley, que reproduce prácticamente ese artículo de la Constitución, se da cuenta que parece escrito a propósito para el caso de Danza. Danza preside ACE, que es el mayor prestador de salud del país, es una empresa gigantesca, preside ACE y al mismo tiempo recibe salarios, es decir, está en una relación de dependencia con empresarios privados que operan en el mismo sector, lo prohíbe la Constitución, con el agravante de que ACE suele contratar distintos servicios de los operadores privados, entre ellos de las empresas en las cuales el presidente de ACE está en relación de dependencia. Esto ya alcanzaría para no haberlo designado. A tal punto es así que en diciembre, si no me equivoco, encargan al estudio del Piazzo que les dé un informe a ver si es o no inconstitucional. Ya sabían, Francisco, ya sabían que la situación de Danza era incompatible. Entonces, el estudio del Piazzo es un informe que elude el centro del asunto, pero que, como se trata de gente intelectualmente honesta, le sugiere que le pida información a la JUTEP para ver si no está violando. En fin, estamos en una situación que no tiene antecedentes en el país. No es que no tenga antecedentes la situación per se, porque hubo un antecedente similar, que fue durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, que cesó al jerarca, pero lo cesó inmediatamente, porque este tipo de normas no se refieren a que el jerarca haya cometido un delito. Es decir, de lo que se trata no es de demostrar que Danza utilizó ese cargo para beneficiar a una empresa privada. Eso es un delito penal. De lo que se tratan las normas de transparencia y ética pública es que nadie siquiera pueda sospechar de que ese vínculo pueda terminar en un delito. Por eso se prohíbe que haya, al mismo tiempo, que desempeñe el rol de presidente en un ente público que contrata a empresas privadas de las cuales él es dependiente. Eso es el primer escenario, no amerita dos lecturas, pero el gobierno, lamentablemente, se ha empecinado en negar lo evidente. No, pero no amerita dos lecturas, Gerardo, pero, como vos decías, está el informe del Piazzo, y hay un informe de la propia jurídica de salud pública que entiende que en el caso de Danza no se configura ese escenario. Pero es que es insostenible, todavía faltan algunos informes, es insostenible, ¿no? O sea, jurídica de salud pública depende de la jerarca de salud pública y Danza pertenece al mismo grupo político que la jerarca de salud pública, que fue quien lo recomendó para ejercer ese cargo. Los informes independientes, al margen de, creo que hay un informe que pidió la Comisión de Salud a la Cátedra de Derecho Constitucional de la UDELAR, pero créeme que es un caso de manual. Si tú lees la Constitución y la ley, parece escrito a propósito, mejor dicho, fueron escritas para evitar la situación en la que se encuentra Danza, con el agravante de que
o bien no está yendo a trabajar a ACE en la cantidad y calidad que semejante cargo amerita, o bien no está yendo a las empresas privadas, porque salvo el Padre Pío, que tenía el don de la bilocación, que en parte por eso fue santificado, además de que era un hombre santo, no conozco otro ser humano que pueda estar en dos lugares al mismo tiempo. No dan, como se dice ahora, el tiempo material. Es decir, no le da la vida para cubrir. Por lo tanto, en algún lugar no está cumpliendo. ¿Será que no está cumpliendo con sus responsabilidades como presidente de ACE? Que no tengas duda que le ocupan las 25 horas del día, no las 24 no le alcanza. Eso sería gravísimo. ¿O será que no está cumpliendo en las empresas privadas que lo contratan e igual le pagan? Que sería igual de grave. Porque ¿por qué habrían de pagarle un salario si no está yendo a trabajar? Es una situación insostenible. Se debió haber evitado cuando se advirtió, se debió haber removido a Danza del cargo, pero además nos enteramos que marca el fin de su jornada laboral desde un lugar distinto al de donde la desempeña. A mí me tocó como presidente del SECAN hacer un par de sumarios, exactamente por eso. Es una falta grave. Si tú estás trabajando en la radio, estás trabajando en la radio. No puedes marcar, porque no se marcan tarjetas. Sí, se marca digitalmente. Con una plataforma digital, que está georreferenciada. Es decir, marcas desde el lugar y el que controla se da cuenta. Bueno, esto, la próxima vez que un funcionario de ACE se le ocurra marcar desde la casa, el presidente lo va a sancionar, no tiene autoridad moral. Es decir, a todo lo que ya dijimos se agrega que el presidente de ACE cometió una falta administrativa grave y que carece, a partir de ese momento, de toda... Vos si ponete en el lugar de los funcionarios de ACE, si yo me marco desde mi casa, que a mí me van a hacer un sumario, no se lo hacen al presidente de ACE, es inaceptable. Pero además nos enteramos que tiene un sexto trabajo. Es decir, ¿sabés por qué ocurre esto? Lo dijo creo que el senador Martín Lema. Lo que le correspondía al doctor Danza era el honor de ser presidente de ACE, como yo tuve el honor de ser presidente del SECAN. Porque el que opta por el servicio público o es un bandido que quiere obtener ventajas ilegítimas, o es una opción de vida. Dejás la tranquilidad o el buen pasar o la buena remuneración de la actividad privada y te dedicas al servicio público. Pero eso significa renunciar. Es algo que los seres humanos aprendemos probablemente cuando pasamos la adolescencia. Vivir y crecer es renunciar. Si tenés la suerte de poder tomar la decisión, como fue el caso de él, tenés que renunciar a algo. Pues el señor no quiere renunciar a nada. Quiere, porque se ve que le parece poco los 140.000 pesos de sueldo que cobra como presidente de ACE, que uno puede entender que tenía en la actividad privada un ingreso considerablemente mayor, pero esa es su decisión. Se ve que no quiere, no le alcanza, el sueldo de 140.000 pesos le parece escaso para su estilo de vida, lo cual es respetable, pues que renuncie, que se hubiera quedado en la actividad privada. Entonces pretende, a diferencia de lo que hicimos tantas personas que decidimos dedicarnos a la actividad pública, al servicio público, a la política, y dejamos beneficios que eventualmente teníamos en el ámbito privado, pues el señor no. El señor quiere tenerlo todo. Quiere tener un ingreso de 600.000 pesos, quiere tener 5 trabajos, siendo que el de presidente ACE es full time, de dedicación exclusiva, por razones obvias. Es increíble que llevemos tantos meses tratándole de explicar a la ministra de Salud Pública y al presidente de la República y a sus secretarios, que ya vimos el poder que tienen, que esto es un escándalo, pero es un escándalo. Y porque además, como está la situación hoy en el mundo, te puedes imaginar que esto permea a los organismos que controlan este tipo de cosas. Ahora, esa no se situación que tú calificás de escandalosa, de que debería haberse tomado una determinación tiempo antes, el gobierno dice que tiene los elementos jurídicos para sostener al señor Danza
en su posición. La pregunta es, más allá de esa conferencia de prensa y de ese pedido que le hacen al gobierno, ¿van a tomar algún camino parlamentario para buscar justamente que corregir esta situación? Lo dijimos en la conferencia de prensa. Le pedimos al gobierno que cesara. ¿Con qué respondió el gobierno? Con la parrafada de consecuencias que pueden llegar a ser muy negativas para el país, como tú adelantabas, del Cardama y los buques de las patrullas oceánicas. Entonces dijimos, el gobierno debe cesarlo inmediatamente. Si no, vamos a la interpelación a la ministra de Salud Pública. Ese es el camino que nos queda. Teniendo en cuenta que no se lo cesó, la interpelación es lo que viene. Sí, claro. No se lo cesó todavía, pero seguimos esperando. Pero ¿albergás la posibilidad de que el gobierno, teniendo en cuenta que esto pasó miércoles de la semana pasada, finalmente cese a señor Danza? Yo no tengo ninguna esperanza con este gobierno, pero lo menos que puedo hacer es pedirle que respete la ley, la Constitución y las buenas prácticas. Es una situación tan flagrante que si se acepta, dan por derogado el artículo 200 de la Constitución, que como te decía, parece escrito a la medida para prohibir este tipo de situaciones. Créeme que a nivel nacional, a nivel internacional, y espero que también a nivel de la Cátedra de Derecho y Constitucional, no ameritan dos lecturas, porque si la situación de Danza es admisible, entonces cae toda la legislación nacional, toda la legislación internacional, todas las recomendaciones a nivel internacional en materia de ética y transparencia en la administración pública, que prohíben o que aconsejan prohibir. Por suerte en el Uruguay ya estaban prohibidos cuando la convención del año 1996, este tipo de conflicto de interés. El señor Danza dice que cuestionamientos como ese lo tienen sin cuidado y que además entiende que muchos de estos cuestionamientos tienen que ver con que ACE hoy está atravesando un momento diferente al que lo dejó el gobierno de la coalición republicana. Es que yo no sé cuál es el momento diferente, ojalá sea un momento mejor al que lo dejamos nosotros, eso sería fantástico, pero eso no tiene nada que ver con la situación en la que jurídica, constitucional, en la que se encuentra el presidente de ACE. Ojalá tenga razón Danza y tengamos que celebrar lo mejor que está, lo bien que está ACE, sería fantástico, pero quizás podría estar igual de bien sin un presidente que actúe con ese descaro, con esa ambición por el dinero y con ese nivel de violación de la Constitución y la ley con la que está actuando este gobierno en el caso de Danza. ¿Qué reparos entonces te merece la actuación del presidente de la República y de la ministra? La ministra va a ser llamada a sala seguramente, del presidente de la República, que también ha expresado que la presidencia tiene los informes jurídicos que sostienen la posición de Danza. El presidente de la República o fue mal asesorado cuando designó a Danza o se está empecinando en algo que es obvio. No los tiene esos informes, lo que tiene es el informe de jurídica de un funcionario que depende de la jerarca, que además es la jerarca de Danza. El informe del Piazzo no dice lo que el gobierno dice que dice, y además es un caso de manual que quiso evitar el constituyente y que quiere evitarse en el mundo entero. Vos no podés trabajar en empresas que contratan con el servicio público el cual tú sos jerarca. Punto final, no hay dos lecturas posibles. Vamos a leer, ya que lo hemos citado varias veces, Gerardo lo ha citado varias veces, el artículo 200. Es un poco largo, pero sirve para darle contexto para que el oyente que está escuchando en todo el país sepa de qué estamos hablando, ¿no? Sí. Tampoco podrán, el segundo párrafo dice, tampoco podrán los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos o de los servicios descentralizados ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a la que pertenecen. Punto final, no hay más nada que discutir. La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G86 5G. Hello, Moto. El otro tema que dominó la agenda y que lo sigue haciendo hasta el día de hoy es la conferencia que brindó el presidente de la República, Yamandu Orsi, flanqueado por el secretario y el prosecretario de la Presidencia, donde se anunció
que se iba a llevar a juicio la constitución de la garantía por la cual Cardama estaba construyendo las 2 patrulleras oceánicas en España, un contrato de más de 80 millones de euros que tiene esa garantía, que es del 5% del total. Esta mañana conversamos con el abogado de la empresa aquí en Montevideo, quien dijo que la intención del astillero es continuar con la construcción y constituir una nueva garantía, pero entiende también que ante la eventualidad de que eso no se logre, hay caminos judiciales que se pueden abrir, y el Estado ya ha puesto en esto 28 millones de dólares. Lo decía la ministra Lasso el jueves aquí en entrevista con nosotros también. Recién lo calificabas como parrafada el tema. ¿Por qué? ¿Cómo estás evaluando el asunto de esta conferencia de prensa? En esa conferencia de prensa faltaron 2 actores. Una actriz, que es la ministra, digo actriz, no, porque es el femenino de actor. ¿Cómo es que hicieron una conferencia de prensa y no estaba la ministra de Defensa? Que es a través de quien se vincula el Estado uruguayo con Cardama. ¿Cómo es posible esto? Debió haber estado. Porque la ministra estaba no en el escenario, sino sentada en el auditorio. Pero es que debió haber estado ahí expuesta a las preguntas de los periodistas. ¿Y sabés quién más faltaba? No tenía por qué estar directamente, porque no estaba directamente involucrado en el caso, pero está indirectamente involucrado. El ministro de Economía, Gabriel O'Donnell. ¿Sabés por qué? Porque el escenario que tenemos que ver es el siguiente. El Estado uruguayo, no el gobierno, el Estado uruguayo tiene un contrato con una empresa extranjera, española, ¿sí? Tiene un contrato que está en vigencia, que se está cumpliendo, que no ameritó hasta ahora ningún reproche del Estado uruguayo, reproche formal, contra la empresa Cardama, una empresa que pertenece a un país que además tiene un acuerdo de protección de inversiones con Uruguay, que pertenece a la Unión Europea. Entonces, un día el empresario se entera de que el presidente de la República de ese país con el cual tiene un contrato vigente y que no amerita reproches, lo está amenazando con rescindir el contrato. Entonces yo me pongo en el pellejo del ministro O'Donnell, que dijo, y como todos sabemos, Uruguay necesita crecer más, y para crecer más, entre otras cosas, tenemos que atraer capitales extranjeros. Y el mundo, porque esto ya está haciendo noticia en España, dice, cuidado con Uruguay, que hasta ahora era un país que cumplía con los contratos. Si algo caracterizaba al Uruguay, era que en el Uruguay la seguridad de que se respetaban los contratos era sagrado. Ojo que en el gobierno de Uruguay hay unos tipos que amenazan a los empresarios con rescindir los contratos unilateralmente sin haberlos convocado a negociar, sin haberlos notificado, es decir, sin haber cumplido con las normas de buena fe que forman parte del Código Civil uruguayo, del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Uruguay y España, de los tratados internacionales en materia de comercio. Es una parrafada, una locura que el presidente de un país amenace a un empresario extranjero al cual nunca le hizo ningún reproche de que haya incumplido el contrato con rescindirlo. Ese es el escenario que tenemos que ver. Luego, pues hay una garantía que al parecer no estaba bien constituida, ¿sí? Ese es un elemento accesorio del asunto principal, que es: constrúyame estos buques que yo le voy adelantando la plata a medida que usted avance. Eso es lo central. Y en ese aspecto no hay ningún reproche que hacerle a Cardama, sino ya se lo hubieran hecho. Lo que está diciendo, lo que está haciendo el abogado, convocando al gobierno uruguayo a dialogar, es constituyendo prueba para un juicio que seguramente perdamos y que el siguiente gobierno va a tener que enfrentar, quién sabe por cuántos millones de dólares, o decenas o cientos de millones de dólares, además de quedarnos sin los buques de patrulla oceánica. Todo esto porque, pero parece que rompe los ojos, Francisco, todo esto por pegarle a Javier García, ex ministro de Defensa cuando se firmó el acuerdo, y por interpósita persona a Luis Lacalle Pou. El país no conoce antecedentes tampoco en este tipo de conductas desde el más alto nivel del gobierno, del poder ejecutivo. Es un hecho de una gravedad que tendríamos, sobre todo en la oposición, y me refiero no a la gente que lo está empezando a ver claro, me refiero a los dirigentes de la oposición. Decía Castelldebat, este no es el Yamandu Orsi que yo conocí. Preparémonos porque hay más de una señal
que indica que luego de aprobado el presupuesto en diputados, que era el gran cuello de botella que tenía el Frente Amplio, hay gestos, ademanes de tipo chavista, madurista, que está empezando a configurar un nuevo talante. No es lo que ocurrió en los anteriores gobiernos del Frente Amplio. ¿Del presidente o del gobierno? Es lo mismo. Olvidemos, no, vuelvo a Castaing-Debat, ¿será el mismo que Castaing-Debat conoció Yamandu Orsi o será otro? Para mí es el mismo de siempre, solo que ahora está en una posición diferente, es el presidente de la República, está rodeado de su secretario y su prosecretario, y está empezando a tener conductas y actitudes que son insólitas para la vida política del país, reitero, que no guardan relación con nada parecido que haya ocurrido en la primera presidencia de Tabaré Vázquez, en la presidencia de José Mujica, ni en la segunda presidencia de Tabaré Vázquez. Y cuidado, porque son este tipo de actitudes que se buscan naturalizar, las que generan no solo ruido y dificultad para que haya nuevas inversiones, para que un empresario extranjero pueda confiar que el Estado uruguayo le va a cumplir el contrato. Esto tiene que ver con la manera como entendemos la convivencia democrática, tiene que ver cómo entendemos el poder en un país democrático, y yo lo he dicho muchas veces, y incluso gente de los partidos de la coalición me decía, bueno, Gerardo, pero no es lo mismo, acá las cosas son distintas. Si tú justificás las cosas que hacía Chávez y las cosas que hacía y hace Maduro, no veo por qué esas mismas prácticas que te parecen legítimas entre el gobierno venezolano y la oposición te parecerían ilegítimas entre el gobierno uruguayo y la oposición. No estoy hablando de robar elecciones, no estoy hablando de reprimir con tanquetas a manifestantes pacíficos, no me refiero a eso, me refiero a cómo empieza todo. Y todo empieza por suponer que el hecho de tener 2 votos más en la Cámara de Diputados y 1 voto más en la Cámara de Senadores te convierte en el dueño del 100% del poder. Y eso es inherente a la ideología de algunos de los sectores que controlan el Frente Amplio y que controlan el gobierno. Cuidado con eso, porque eso nunca había pasado en el país como está pasando en estos últimos días. Vos dijiste gestos y ademanes maduristas o chavistas, sí, claro. O sea, plural. Más allá de esta situación que mencionábamos recién de Cardama, ¿en dónde ves otro gesto o ademán que te haga pensar en eso? El caso de Danza se sustenta en lo mismo, es decir, no tenés votos para censurarme a la ministra, hacé lo que quieras, pataleá, no te voy a hacer caso. Esperemos a ver cuando surja el informe de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UDELAR a ver qué hacen. No sería necesario, porque hasta ahora Luis Lacalle Pou, Tabaré Vázquez y el propio José Mujica, mucho antes de que escalara hasta este punto, escuchaban a la oposición, veían la jugada y decían, che, acá nos equivocamos, esto no lo podemos mantener. Bueno, es ese tipo de sentido del límite este gobierno parece que no lo tiene. Es un señalamiento complicado decir que este gobierno que recién asumió, que tiene pocos meses en el gobierno, tiene gestos o ademanes de una dictadura. No, de una dictadura no. Tiene gestos y ademanes de cuando empezó a configurarse esa dictadura, porque se saltaba, se pasaba por alto, es una actitud típicamente revolucionaria, los límites que supone el hecho de que toda mayoría es relativa, que tenés derecho a gobernar en base a esa mayoría, para eso la gente te confía el gobierno, pero tenés que respetar a la minoría y por sobre todas las cosas tenés que respetar la vigencia de la Constitución y la ley y el relacionamiento con la oposición. Eso se lo están pasando por alto. El episodio de Cardama es de una gravedad quizás mayor que la de Danza, que ya era de por sí muy grave. Y esto, desde mi punto de vista, puede configurar un nuevo escenario, un escenario inédito en la vida política del país. Ojalá me equivoque, pero bueno, sí, ojalá me equivoque. Para cerrar, tú mencionabas recién que señalás, estimás, crees que en estos cuestionamientos hacia el convenio con Cardama hay un tiro por elevación para pegarle a Javier García y al expresidente de Lacalle Pou. Pero ¿a quién van a denunciar en la justicia en Uruguay? Ahora, el asunto es, la Constitución de la Garantía llevó todo un proceso
que se estiró durante mucho tiempo, y finalmente los datos de los que se disponen hasta ahora, yo por supuesto no vi la investigación que hizo el gobierno con ese estudio británico, lo que demuestran es que efectivamente Eurocommerce no era una empresa de la solidez como para respaldar con el 5% un contrato de 80 millones. ¿No hay una crítica también a que el proceso con Cardama estuvo fue complejo de un principio? No garantiza un contrato de 80 millones, garantiza el 5%. Claro, el 5% porque el gobierno uruguayo le libera dinero. Exacto. En la medida que avance. De todas maneras puede ocurrir que no cumpla y que se tengan que ejecutar las dos garantías. Otra garantía, con la cual no hubo ningún problema, que es por 8 y esta, que al parecer hay buenas razones para pensar que Eurocommerce algún problema tiene y que debería cambiarse por otra garantía. Ahora, pero ese proceso para que Eurocommerce se constituyera llevó mucho tiempo y el gobierno le concedió un tiempo mucho más allá del que estaba originalmente establecido. Perfecto. Digamos. Entonces ahí podés hacer dos cosas. Podés iniciar las acciones para decir, mirá que si no cumplís con este aspecto de la garantía, lamentablemente vamos a tener que cancelar el contrato o resarcirnos de alguna manera. Eventualmente se lo podés deducir del dinero que quede por pagarle, se puede arreglar una enmienda o una adenda al contrato que diga, como no pudimos constituir, aceptamos que se nos descuente los 4 millones, en fin, se me ocurre que podría ser, actuando de buena fe. De ninguna manera podés estrenar una negociación con una empresa extranjera con la cual estás obligado a cumplir con tu parte del contrato, con una conferencia de prensa liderada por el presidente de la República diciendo que van a rescindir el contrato. Pero es una cosa que no guarda relación alguna con la sustancia del tema. La sustancia del tema es, deme 2 buques para patrulla oceánica que yo le doy 98 millones. Y usted yo se lo voy dando a medida que voy viendo que usted avanza. Y en caso de que eso no ocurra, negociaremos de buena fe, luego seguiremos avanzando, luego lo intimaremos y luego veremos cómo liquidamos la situación, si es que hay algún problema sustancial. Este no es un problema sustancial, sin perjuicio de lo cual parece claro que Eurocommerce no es una garantía adecuada. Eso está fuera de toda discusión, pero es un asunto lateral de lo sustancial. Lo que pasa es que lo que quiere este gobierno, y lo estamos viendo en distintas áreas, quiere liquidar todo lo que hizo el gobierno anterior. No es solo un gobierno de restauración, que lo es un gobierno de destrucción, es decir, quiere borrar la memoria de lo que hizo el gobierno de la coalición republicana liderada por Luis Lacalle Pou. Decía Sebastián da Silva, con su tono habitual en X, estamos a nada de que demuelan el Hospital del Cerro, ¿no? Ese es el talante de este gobierno, Francisco. No hay antecedentes, de verdad, no quiero dramatizar. Ningún gobierno anterior de ningún partido, incluyo a los 3 gobiernos del Frente Amplio, se le ocurre destruir lo que le dejó el anterior, porque si lo que te dejó el anterior era poco, y vos lo mejorás. Si era malo, bueno, lo vas mejorando, pero destruirlo es algo que no tiene sentido alguno, salvo querer borrar de la memoria de la gente lo que hizo el gobierno de quien probablemente sea el más duro competidor que tenga en el año 2029. Y cuidado con las operetas lideradas desde la presidencia de la República. Eso es chavismo, Eso es el socialismo del siglo XXI y eso termina, ojalá que eso no ocurra, pero no sería la primera vez que en el Uruguay ocurren cosas que decíamos que no iban a ocurrir. Eso termina muy mal. Y termina mal porque está empezando muy mal. Gerardo Sotelo, diputado del Partido Independiente, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ti por la amabilidad, por el profesionalismo y por la invitación y sobre todo gracias a tu audiencia. Presentó SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Estás escuchando Otra Mañana en Oriental. Sentite oriental donde quieras.